funciones, comprender los mecanismos hematológicos, identificar signos clave, sentidos diagnósticos, proponer un tratamiento adecuado y realizar medidas de prevención individuales en jóvenes. Entonces, el día de hoy vamos a ver 4 puntos en particular. Primero vamos a revisar un poco lo que es la barrera intestinal, luego vamos a hablar sobre síntomas clínicos de diarrea infecciosa, fiebre entérica y infecciones, toxinfecciones o intoxicación alimentaria. Entonces, antes de todo, para poder entender esta situación de las infecciones a nivel intestinal, debemos comprender qué es lo que ocurre dentro del intestino. Dentro del intestino lo que tenemos es un ecosistema en relación a la misma superficie y interacción del intestino. Tenemos la luz intestinal, en la cual vamos a tener nutrientes, microbiota comensal, xenobióticos y agentes patógenos. Una frontera de permeabilidad que va a permitir el paso de algunos de sus elementos o no hacia un medio interno, que está compuesto por el sistema inmunológico, circulación sistémica y los órganos periféricos como tal. Entonces, el intestino va a tener una función dual, una absorción vital de nutrientes, pero a la vez también opera simultáneamente como defensa frente a algunas toxinas. Y existe un equilibrio dinámico entre una homeostasis frágil, dependiente de esta frontera de permeabilidad, va a depender de la comunicación bioquímica entre las células y las bacterias. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a tener, esta es la estructura del intestino como tal. Hay una capa exterior netamente compuesta de moco, en la cual vamos a tener inmunoglobulina A de tipo secretora, péptidos antimicrobianos de las mismas bacterias y una capa de moco estéril densa sobre las células epiteliales que van a formar parte de la capa media, del epitelio intestinal, con presencia de células caliciformes, células secretoras, que son estos netamente son los enterocitos, que van a estar unidos mediante uniones, entre células. Y vamos a tener estas uniones estrechas y una capa interior que netamente va a tener en cuenta la inmunidad. Esta capa va a estar conformada por células como la célula M, que es una célula que va a presentar los antígenos hacia las células dendríticas para continuar todo el proceso de la respuesta inflamatoria, inmunológica. Va a haber algunos linfocitos T reguladores, células de Panet, las placas de Peyer y órganos linfáticos. Entonces, existen varios tipos de células epiteliales intestinales. Más que todo, todas las vamos a encontrar en esta cripta. Vamos a tener células caliciformes que van a ser secretoras de moco. Todo este moco que está en esta zona va a estar en relación a las células caliciformes, que son estas de acá, que se van a encontrar entre el resto de células epiteliales. Tenemos células epiteliales absortivas que van a secretar citocina. Y esta célula, que es la célula M, que es una célula importante en todo el sistema de defensa, porque estas van a ser captadoras de antígenos. Van a captar esos antígenos encima de los tejidos linfáticos, van a estar siempre sobre la placa de Peyer o los folículos linfáticos y van a participar en el transporte de microbios intactos o moléculas desde la luz intestinal hacia la parte interna. También tenemos a las células de Panet, que van a ser secretoras de péptidos antibacterianos, que va a estar al fondo de las criptas. Entonces, esta célula M va a presentar hacia las células dendríticas que sirven como presentadoras de antígenos para los glóbulos linfocitos. Entonces van a haber una serie de receptores como los TLR y NLR, que son los toll-like receptors, y los NOT receptores tipo NOT, que van a ser expresados en las células epiteliales intestinales. ¿Y cuál es la principal función de estos receptores? Van a limitar la respuesta inflamatoria de las bacterias comensales y promueven respuestas inmunitarias a macroorganismos patógenos invasores. Entonces, estos receptores tipo TOL van a ser los que van a reaccionar frente a estas proteínas bacterianas, reconociendo aquellas que generalmente van a encontrarse de forma frecuente haciendo simbiosis en la luz intestinal y teniendo en cuenta aquellas que sí pueden generar un proceso inflamatorio mayor. Entonces,
Entonces el sistema inmunitario adaptativo dentro del tubo digestivo va a tener una principal forma de inmunidad adaptativa, y esta inmunidad va a ser humoral frente a los microbios que se van a encontrar dentro del virus. Vamos a tener inmunoglobulina A de forma dimérica, que posteriormente va a formar IgM y IgG. La respuesta inmunitaria va a ser predominante por los linfocitos TH17, y estos que van a expresar linfocitos de tipo reguladores. Entonces, linfocitos T de tipo reguladores que vamos a tener, linfocitos T, la plasmática. Entonces, la inmunidad humoral en el tracto gastrointestinal, su función principal va a ser neutralizar los microbios a nivel de la luz intestinal, y esto por la inmunoglobulina A producida en este sistema de ganglios. Esta inmunoglobulina A se produce en mayores cantidades que cualquier otro, más que todo inmunoglobulina la vamos a encontrar siempre en secreciones, en salivas. Las células plasmáticas inducen cambio de isotipo de IgA en los linfocitos B. Entonces, esas células plasmáticas van a producir inmunoglobulina como inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina A va a ser de tipo dimérica, y esta se puede unir a otros receptores y va a generar esta inmunoglobulina A secretada que se va a encontrar ya en la luz intestinal, que va a ir con un componente excretor. Esa es la forma como la inmunoglobulina A pasa desde la parte interna de donde está toda la respuesta autoinmune hasta la parte externa donde interrelaciona con las bacterias y los péptidos bacterianos. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos alimentamos e ingresa fibra dietética, a veces no digerida, que alcanza el colon? ¿Qué hacen las bacterias comensales? Degradan esta fibra y generan elementos como ácido graso de cadena corta, como butyrato, propionato y acetato, que van a tener diferentes acciones, como reacción epitelial, tener en cuenta la tolerancia inmune como sustrato energético para la formación de ATP. Entonces, la exposición intestinal puede estar, estos elementos pueden estar expuestos por diferentes factores de agresión, entre ellos la dieta y el estilo de vida, factores ambientales, agentes farmacológicos. Tener en cuenta que una dieta alta en grasas puede generar estrés oxidativo hepático y aniquilar la diversidad microbiana. Aditivos alimentarios como emulsionantes impactan sobre las uniones estrechas de los enterocitos. Y el estrés térmico por ejercicio extremo también puede tener cierto impacto. De igual modo, la contaminación, pesticidas y tabaquismo. El tabaquismo, por ejemplo, aumenta la permeabilidad epitelial y altera la microbiota oral e intestinal. Algunos medicamentos como inhibidores de protones pueden alterar también el pH a nivel de la luz intestinal, polarizando la luz intestinal, disminuyendo la presión bacteriana. Y algunos agentes como ibuprofeno y naproxeno pueden generar daño mitocondrial directo también. Entonces, si existe una homeostasis intestinal normal con presencia de un moho, con uniones estrechas dentro de los enterocitos, hay una alta diversidad microbiana simbiótica que no genera mayor problema, se encargan de degradar los alimentos, fermentarlos, tiene una tolerancia inmune localizada y silente que no genera mayor inconveniente. Pero ¿qué ocurre cuando ya hay un proceso infeccioso? Va a generarse una condición de disbiosis. Esta disbiosis va a hacer que las bacterias que están normalmente en la luz intestinal salgan de esta condición. Y también esta disbiosis se refiere a que normalmente nosotros tenemos una gran cantidad de comensales y pequeña cantidad de bacterias patógenas. Pero ¿qué ocurre? Que puede darse alteraciones por el uso de medicamentos como fármacos que eliminan las bacterias comensales, o condiciones en las cuales se dan diarreas acuosas que pueden eliminar también bacterias comensales, y esto hace que las bacterias patogénicas aumenten. Puede haber alteración de las uniones estrechas y los lipopolisacáridos pueden entrar de la luz intestinal hacia la parte interna donde está el flujo sanguíneo, y esto puede hacer que se genere esta situación de translocación, ¿no? Que sale de una locación en la luz intestinal a otra locación a nivel sanguíneo, arranque sanguíneo. Activación de estos lipopolisacáridos que se unen a receptores Toll-like que ya vimos en las células, y estos receptores hacen de que los macrófagos generen una respuesta inflamatoria, empeorando la condición que ya existe.
y alteración de células como neutrófilos killer que liberan más citoquinas que generan mayor inflamación y mayor daño estructural. Entonces, que haya un daño del intestinal no es algo que se queda ahí. Esta disbiosis, ruptura de esta barrera vascular hace que estos lipopolisacáridos de las bacterias lleguen al sistema, al sistema vascular, y esto regresa a través del sistema porta hacia donde, hacia el hígado. Entonces, estos lipopolisacáridos saturan estos receptores de las células Kupffer, y en el interín, en el promedio, lo que va a generar es que puede llegar incluso a hepatocarcinoma en algunas condiciones, pero generalmente lo que vamos a encontrar es inflamación hepática, producto de este mismo proceso inflamatorio a nivel intestinal. ¿Qué estrategias se tienen para restaurar la barrera intestinal o intervenciones microbiológicas, como el uso de probióticos, intervenciones farmacológicas, como algunos medicamentos como ácido lisicólico, metformina, o intervenciones nutricionales como el uso de glutamina, vitamina D o polifenoles? Entonces tenemos un caso acá. Paciente de 14 meses que tiene un calendario de vacunación incompleto, consulta un cuadro de 3 días de evolución que inició con vómitos repetidos seguidos de diarrea acuosa profusa. Al examen físico, temperatura en 37.8 grados, deshidratación moderada, y esto ocurrió en el mes de julio, en el mes de invierno. Pregunta: ¿cuál es el agente etiológico más probable y su mecanismo fisiopatológico principal? Es un norovirus que genera invasión directa a la submucosa. Es un rotavirus que produce disrupción de velocidad de sección mediante toxina viral. Es una Escherichia coli heterotoxigénica productora de toxina termolaria. O es un Cryptosporidium que genera una reacción autoinmune. ¿Cuál creen ustedes que es el agente causal asociado a esta condición en este niño que sabemos que tiene 14 meses, calendario de vacunación incompleto, 3 días de diarrea con febrícula, y que esto no genera el culo? ¿Qué creen? ¿A, B, C o D? La B. Rotavirus. ¿Por qué? El lactato que el niño pesa más común y por el tiempo también. Pues en la Escherichia coli enterotóxicas, porque comúnmente es por parte de la flora intestinal, pero como no tiene inmunización completa, probablemente pueda haber desarrollado. Ya. Ok, bueno, vamos a ver más adelante que efectivamente, bueno, la E. coli heterotoxigénica se va a encontrar netamente en condiciones, en algunos tipos de alimentos que generalmente no los tienen estos niños, ¿no? Entonces, en este caso, sí, por el tiempo, por el tipo de diarrea, que es una diarrea acuosa, que la causa es un Entonces vamos a hablar de síntomas clínicos de diarrea infecciosa. Las diarreas pueden ser diarrea acuosa, diarrea sanguinolenta o diarrea mucoide. Diarrea acuosa, que puede ser secretora osmótica, donde no hay invasión profunda del tejido, del epitelio intestinal. Diarrea sanguinolenta, tipo disentérica, que hay invasión e inflamación con presencia de citocinas y daño celular directo. O diarrea mucoide, cuando hay un cuadro invasivo más que todo inflamatorio. ¿Quiénes nos pueden producir diarrea acuosa? Virus, Vibrio cólera, E. coli, en su forma heterotoxigénica, heteropatógena o heteroagregativa. Disentérica puede ser sin fiebre, con infecciones por entamoeba histolítica o E. coli enterohemorrágica, o con fiebre con infecciones por Shigella, Campylobacter jejuni. Diarrea mucoide, sin fiebre por Giardia, o con fiebre también por Shigella o Campylobacter. Entonces, la presencia de fiebre aguda y leucocitos fecales, o sea, la reacción inflamatoria en exceso, sugiere un proceso inflamatorio invasivo, guiando la decisión de necesidad de un cultivo empírico. Si tenemos una reacción inflamatoria positiva, probablemente hay un cuadro infeccioso, así que la idea sería hacer un cultivo. Entonces, hay un impacto epidemiológico de estos problemas de diarreas de 1.3 millones de muertes a nivel mundial, pero aún así algunas infecciones como el rotavirus se han disminuido de un 62-61% por la vacunación sistemática. Y más o menos 36.8% de mortalidad en adultos en países desarrollados que desarrollan diarreas en pacientes que ya están hospitalizados y por el uso de antibióticos se llevan a las bacterias que generalmente son comensales y comienzan a desarrollarse otras bacterias como Clostridioides difficile,
que puede producir cuadros como colitis membranosa. Entonces, dentro de las causas de diarrea tenemos a los virus, y estos virus generalmente van a producir infecciones en niños de 3 a 5 años de edad, incluso menores también. Más del 95% de las muertes ocurren en sitios en países en desarrollo en los cuales no hay buena vacunación y no hay un manejo adecuado. Entonces, por ejemplo, en Japón se ve que más o menos estas afecciones representan por encima de los 12 meses, ¿no? 18 meses de edad, mientras que en Malawi, en el sudeste asiático, tenemos infecciones entre 6 a 9 meses en la mayoría, ¿no? Y el resto están en mucho menor cantidad, pero la mayoría están entre 6 a 9 meses menos de un año. Entonces, los virus van a tener algunas expresiones proteicas como la proteína BP4 y la proteína BP7. ¿Qué es lo que va a producir la infección por virus? Dos condiciones, una condición de mala absorción y una condición de secreción. Esta condición de mala absorción, porque los virus van a infectar a los enterocitos, va a generar atrofia de velocidades y mala absorción de nutrientes y agua, lo que puede llevar a desnutrición. También el hecho de que haya una mala absorción hace que las deposiciones sean deposiciones grasosas, que puede haber incluso también pueden ser deposiciones no tanto acuosas y un poco lietéricas también con restos alimentarios. Un componente secretor con liberación de algunas enterotoxinas que van a activar canales de cloro celulares. Estos canales de cloro, al activarse, generan salida de cloro y agua que va a producir la diarrea acuosa. Dentro de las infecciones por virus tenemos a rotavirus, que va a tener un inicio abrupto con un tiempo de incubación corto, más o menos 1 a 2 días, que va a haber vómitos, diarrea acuosa y un riesgo grave de deshidratación. Posiblemente podría haber una viremia sistémica. ¿Qué se hace en esos casos? La base de tratamiento es la rehidratación. Nada. Y en aquellos niños mayores de 6 meses, suplementación con zinc. No todo niño mayor de 6 meses recomienda suplementación con zinc para disminuir este riesgo de infección por rotavirus. Hay prevención si se vacuna para rotavirus a los niñitos y de ese modo se evita ese tipo de infección. Hay un riesgo muy bajo de marginación intestinal por rotavirus. Otro virus que puede producir cuadros de diarreas son los norovirus, pero a diferencia de los rotavirus que se presenta en niños, esta afecta a todas las edades y va a ser principalmente a causa de brotes esporádicos y epidémicos y necesita una dosis infecciosa mínima, es decir, con 20 partículas virales, algo bastante pequeño, ya se puede desarrollar el cuadro. Lo que ocurre es que en esto también existe un factor no secretor en algunas personas que puede ser que este virus utilice antígenos de grupos sanguíneos histocompatibles y hay personas que pueden ser no secretoras y que no expresan esos antígenos y pueden presentar una resistencia natural a la infección. Es decir, el virus ingresa, pero no genera diarrea. Otros virus que pueden producir cuadros de diarrea acuosa, tenemos virus adenovirus entérico, como solo lo dice adenovirus, entonces es un virus de ADN. No tiene estacionalidad en específico, puede darse en cualquier momento del año. La duración de la diarrea es más prolongada, es más tiempo de diarrea a comparación de rotavirus. La mayoría de estas infecciones se van a autorrepetir. Muchas infecciones virales, la mayoría de las infecciones virales son de tiempo corto. Cuando nos da una gripe, ¿cuánto dura una gripe? 5 o 6 días. Cuando nos dan estas infecciones virales también son de tiempo corto. El problema es todo el daño que genera durante todo ese tiempo. Puede ser que esta infección dure 7 días, pero en esos 7 días nos da una diarrea intensa que nos va puesto en cama, o requerimos hidratación, o requerimos manejo. Otro virus, tenemos al astrovirus, que tiene forma de estrella, por eso es astrovirus. Una clínica mucho más leve, afecta principalmente a niños entre 4 meses y 4 años. Los sapovirus tienen forma de estrella de David y más que todo se va a presentar en niños y casi todos van a tener alguna infección hasta los 5 años. Rara vez va a causar brotes transmitidos por alimentos, a diferencia de los virus. Entonces, en resumen, rotavirus es un virus ARN en niños menores de 5 años, deshidratación severa, riesgo de mortalidad en países en el desarrollo, si hay vacuna con vacuna de rotavirus.
Norovirus, dice, todas las edades, cuando era brotes masivos con alta infectividad, no hay vacuna. Adenovirus es un virus de ADN en niños menores de 2 años, diarreas de mayor duración, no hay vacuna. Astrovirus, niños jóvenes de menos de 4 años, enfermedad leve, no hay vacuna. Y los sapovirus, en lactantes y niños pequeños y niños menores de 5 años, esporádico, no hay vacuna. Entonces, la regla clínica fundamental: todos los virus causantes de gastroenteritis infectan a las células epiteliales de la mucosa, produciendo diarrea acuosa aguda, en su mayoría de menos de una semana de duración, como les había comentado. Tenemos que decir otro caso: lactante de 8 meses no vacunado de hidroquenos en pleno invierno, los cuales reportan inicio abrupto de fiebre, vómitos intensos y diarrea acuosa de 2 días de gestión. Al examen con sanidad hundida, tenemos capilar retardado que se inicia. ¿Cuál sería el agente asociado en este caso? Norovirus, adenovirus, rotavirus o astrovirus. Rotavirus. ¿Por qué no sería norovirus? Porque tiene que ver con las edades, de cualquier edad, más que todo a la prueba. ¿Por qué no sería un adenovirus? Claro, sí, no solamente 2 días, tienen que acabar con más días de la. ¿Por qué no sería un astrovirus? Claro, entonces no hay esta condición de la falta de unidad, una depresión marcada, deshidratación marcada, una diarrea persistente. Ok, con respecto a las bacterias pueden producir diferentes tipos de diarrea. Tenemos diarrea acuosa, que va a ser producida netamente por Vibrio cólera y E. coli enterotoxigénica. Vibrio cólera va a generar una diarrea profusa de tipo agua de arroz. El agua de arroz, para los que cocinan, el agua de arroz tiene una consistencia que no es ni muy líquida ni muy espesa, ¿no? Entonces más o menos así es esa diarrea, sin dolor, progresión rápida y puede llegar al shock hipovolémico por la diarrea. ¿Qué pasa? La toxina colérica, la subunidad de esta toxina, se une a este receptor GM1 y este receptor de GM1 estimula el adenilatotriclasa, que libera ARP cíclico intracelular, que genera liberación de cloro, y esa liberación de cloro en gran cantidad al agua, y eso va a producir la diarrea. Puede causar diarrea de 10 hasta 20 litros de líquido por día. La E. coli enterotoxigénica causa principalmente diarrea del viajero. Es una diarrea explosiva, puede haber vómitos también. Va a haber, ¿qué pasa? Acá hay fimbrias de la E. coli que colonizan. Tiene una toxina termolábil y tiene una toxina termoestable. 2 toxinas. Su toxina termolábil es similar a la de toxina de cólera con elevación del MP5, pero no en gran cantidad como lo que ocurre en el cólera. Y su toxina termoestable activa con el ciclasa y eleva este MP. Entonces, estos dos generan diarrea de tipo acuosa. Entonces, cuando hablamos de E. coli y todos los efectos de diarrea, tenemos diferentes tipos de E. coli. Tenemos E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enteroinvasiva, E. coli enterohemorrágica y E. coli enteroagregada. De estas, E. coli enteroxigénica, el mecanismo principal secretor va a ser a través de plásmidos y va a producir diarrea en el vaquero, diarrea acuosa aguda. E. coli enteropatógena es la diarrea de tipo osmótica. Una diarrea crónica que vamos a encontrar netamente en niños. Puede haber borramiento de microbiosidades. Y la E. coli enteroagregativa, también a nivel de colon, va a haber el mecanismo a través de sus fimbrias, puede haber diarrea persistente. Y se va a encontrar un patrón de apilamiento de ladrillos infructivos celulares. Entonces, el resto de las otras dos, la E. coli enteroinvasiva y la E. coli enterohemorrágica, van a producir cuadros de diarrea disentérica. La E. coli enteroinvasiva genera una disentería aguda con invasión de disfunción celular similar a lo que produce Shigella. Y la E. coli enterohemorrágica produce una toxina que se llama toxina Shiga y puede producir colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico en su serotipo O57HC. Entonces,
niño de 4 años acude por cuadro de 3 días de evolución con dolor abdominal tipo cólico y diarrea acuosa que posteriormente se volvió francamente sanguinolenta. No presenta fiebre. Al 5.º día del inicio de síntomas desarrolla oliguria, palidez severa y petequias. Los laboratorios muestran trombocitopenia severa, anemia hemolítica, microangiopática y elevación de creatinina. La pregunta es, ¿cuál es el patógeno causante y su factor de virulencia principal? Es una Shigella sonnei que genera invasión intracelular, es una E. coli enterohemorrágica con toxina Shiga, es Yersinia enteropolítica con proteína IA o el Campylobacter jejuni con mimetismo molecular. Entonces, ¿cuál sería el agente del patógeno en este caso? ¿Por qué? ¿Ya? Así es, ¿no? Pero entonces es por la diarrea sanguinolenta y por las alteraciones laboratorias. Aquí tenemos trombocitopenia, anemia y diarrea. Entonces, ¿qué tenemos acá? Daño renal y daño hematológico. Entonces, podríamos estar en el inicio del síndrome urémico hemolítico. Hablando de diarrea disentérica, esta diarrea implica una invasión de la inflamatoria de la mucosa y va a tener 3 puntos, 3 aristas, 3 bases. Va a ser de posiciones frecuentes de pequeño volumen, a diferencia de las diarreas acuosas, que son en gran cantidad. Puede haber sangre, moco, pus de forma macroscópica y puede haber tenesmo, defecación dolorosa y frecuentemente van a cursar con fiebre. En el marcador celular, polimorfos nucleares y grumos de moco. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Leucocitos fecales. Estos leucocitos fecales en las reacciones inflamatorias que se solicitan. Toda persona que viene con fiebre, le pedimos una reacción inflamatoria. Si la reacción inflamatoria sale positiva, probablemente estamos frente a un cuadro infeccioso y habría que tomar decisiones. Si se usa antibióticos, si solamente hidratamos o si igual tenemos que hacer algún cultivo. Cuando hablamos de diarreas y hablamos de agentes bacterianos, debemos hacer una buena interrogación al momento de la escena clínica. ¿Por qué? Porque dependiendo del factor de riesgo o la exposición, vamos a sospechar del agente bacteriano. Entonces, si hay exposición a aves de corral, lácteos crudos o granjas, vamos a estar pensando en infección por Campylobacter o Salmonella notifoidea. Si hay consumo de carne de res poco cocida o acudir a algunas hamburgueserías, podríamos estar pensando en E. coli enterohemorrágica del serotipo O57H7. Si hay contacto con agua salada, mariscos, crudos o cruceros, género vibrio cólera, vibrio parahemolítico. Uso reciente de antibióticos, ingreso hospitalario, clostridioides difficile o estancias en guarderías o hacinamientos con infecciones por Shigella. Entonces, en el diagnóstico diferencial de acuerdo al agente bacteriano, las infecciones por Shigella pueden producir invasión mucosa y apoptosis de macrófagos, fiebre alta y convulsiones en niños por la fiebre alta, que puede producir un síndrome urémico hemolítico también con artritis reactiva. Campylobacter jejuni se adquiere de vía oral a dosis bajas, o sea, por pequeñas cantidades por alimentos, puede haber dolor abdominal intenso, puede simular incluso una apendicitis y puede producir o se asocia a síndrome de Guillain-Barré. E. coli enterohemorrágica o 157H7 puede producir toxina Shiga, diarrea sanguinolenta, como vimos en el caso, fiebre ausente o leve, y podría producir un síndrome urémico hemolítico en un 8% de los casos. Salmonella entérica, invasión de la vena propia, cólicos, repositos fecales, y puede incluso haber bacteriemia o abscesos bucales o compromiso sistémico. Entonces, cuando hablamos del espectro de Shigella y la E. coli enteroinvasiva, esta E. coli enteroinvasiva y la Shigella se parecen mucho en lo que son sus toxinas, su forma de actuar y las manifestaciones. Ambos evolucionarios de ancestros comunes de E. coli clínicamente son indistinguibles por los síntomas. Shigella tenemos 4 grupos, grupo de la A a la D. Grupo A, Shigella dysenteriae con 15 serotipos que produce toxina Shiga. Grupo B, Shigella spretzneri con 19 serotipos. Grupo C, Shigella boydii con 20 serotipos. Y grupo D, Shigella sonnei con un único serotipo. Y la E. coli enteroinvasiva que comparte antígenos somáticos con Shigella.
por lo que pero a diferencia de Shigella requiere un inóculo mayor. Entonces, con Shigella, inóculos menores de 100 bacilos viables son necesarios para causar infección, a diferencia de otros enteropatógenos. La transmisión va a ser fecal-oral directa en persona a persona, y sitios como familia, paverías o residencias hay mayor riesgo. ¿Por qué? Por tener las manos sucias, no lavar los alimentos. Yo puedo invitarle algo a alguien y podría contagiarle en ese momento. Igual pueden haber algunos vectores como moscas, manos contaminadas, agua y alimentos, como les mencioné. Población de riesgo son niños de 6 meses a 10 años, raro menores de 6 meses, porque ellos solamente toman leche de su mamá. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo así es que se llega a este tipo de afecciones o infecciones? Porque uno tiene supervivencia gástrica, tiene una alta resistencia a niveles bajos de pH, sobrevive pH de 2.5, que es bastante ácido. ¿Qué va a pasar? Una invasión vasolateral. ¿Qué significa? Esta bacteria ingresa, la célula M la atrapa, pero ¿qué pasa? Escapa a los fagosomas de la célula M y comienza a pasar de célula en célula, ¿no?, de forma lateral, y puede comenzar a tener multiplicación intracelular, con invasión de los fagosomas y se multiplica en el citoplasma y se propaga, como les mencioné, de célula en célula. Luego va a inducir apoptosis de macrófagos subepiteliales, amplificando la inflamación en esa zona intestinal, y posiblemente podría producir ulceración que va a generar sangrado y que se caracteriza de la diarrea disentérica. Va a tener una evolución bifásica, inicialmente en el intestino delgado, y luego 2 días fiebre alta por ese momento de la inflamación y la invasión inicial, dolor preumbilical, diarrea acuosa voluminosa por invasión en el intestino delgado. Pero posteriormente va a ir al intestino grueso con disminución de fiebre y dolor ya en zonas inferiores por la ubicación del intestino grueso, y va a haber ya la disentería con heces fraccionadas, con moco y sangre. ¿Y qué ocurre? Si hay heridas dentro del intestino, el cuerpo siente que uno va al baño, elimina el contenido fecal, pero como hay heridas dentro del intestino, el intestino siente que hay algo que debería todavía eliminarse, y por eso tenemos esa sensación de tener. Complicaciones de la infección por Shigella coli enteroinvasiva, síndrome grave hemolítico, más que eso exclusiva de Shigella disenterial, convulsiones por hiperpirexia y prolapso rectal a partir de aquí. Entonces, en la diarrea disentérica en general debemos tener un algoritmo diagnóstico. Uno, confirmar la inflamación. ¿Y esto cómo? A través de leucocitos fecales. Incluso también se puede utilizar en niños lactoferrina fecal, que va a ser positiva. Aislamiento molecular y cultivo. Acá. Entonces, leucocitos fecales, que vamos a, ya como les mencioné, va a haber grumos de leucocitos, el frotis fecal como son el etileno. Aislamiento molecular y cultivo con paneles de PCR múltiples que se utilizan actualmente, que nos dice qué bacterias pueden haber, pero si bien es cierto, tiene una alta sensibilidad, pero nos puede salir un montón de bacterias, incluso algunas comensales que no estén generando el problema. Y lo ideal es hacer cultivos, como cultivos dirigidos, como Rabaconquis, orbital, sorbitol. Acá Salmonella Shigella también. Y por último, la evaluación estructural. Si es que yo sospecho que hay heces por sangre, debería buscar que no haya úlceras grandes, úlceras mayores asociadas quizás a mediasis o alguna otra etiología infecciosa, como enfermedad de Crohn, o también el paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal. Aún así, con las pruebas clínicas moleculares hay que tener cierto cuidado, por lo que todo resultado de una prueba clínica molecular igual tiene que activarse. ¿Cómo es el manejo de las diarreas disentéricas en general? El pilar es la rehidratación. Nunca se debe utilizar antimotilínicos o espasmolíticos como loperamida. En adultos se utiliza ciprofloxacino o levofloxacino, y como alternativas a citromicina o ceftriaxona. Con altas tasas de resistencia a ciprofloxacino generalmente usan ceftriaxona o cefalosporinas en adultos. En niños acitromicina es una opción, acitromicina, eritromicina macrólidos, ceftriaxona también, o alguna otra cefalosporina vía oral. ¿Por qué? Porque hay una alta resistencia
resistencia global, más que todo a fluoroquinolonas, ampicilinas. Tirometofismo con entoxazol todavía es una opción, aunque en otros lados sí se ha reportado resistencia. Entonces, recordar que si hablamos de disentería no solo es sangre, es todo un síndrome inflamatorio por leucocitos fecales que nos va a indicar que estamos frente a un problema disentérico infeccioso. La epidemiología dicta el diagnóstico, por eso es importante hacer un buen interrogatorio. Hay el peligro de las E. coli en piedras hemorrágicas, con la E. coli en sí, E. coli 257H7, que va a encontrarse incluso con fiebre ausente. El uso empírico de antibióticos aquí es un error. ¿Por qué? Porque al usar antibióticos se lisan estas bacterias y se libera estas toxinas. Y si bien es cierto, los paneles moleculares han mejorado el sistema de urgencias, pero de todos modos igual hay que tener en cuenta a los cultivos. Ahora, cuando hablamos de Shigella y E. coli enteroinvasiva en particular, recordar que hay una dosis infecciosa mínima, con menos de 100 bacilos en el caso de Shigella. La evolución es bifásica, infección intestino delgado con diarrea acuosa e infección posterior al intestino grueso con diarrea disentérica. El PCR no puede servir, pero lo mejor es el cultivo, que se debe haciendo el estándar, y se tiene que evitar antidiarreicos, haciendo la hidratación la regla, no usar clorperamida. Para la primera y tercera generación y no lo hagas si es que sospecha. Hay otras condiciones especiales. El Helicobacter pylori, que se asocia a gastritis, también puede producir cuadros de diarrea por el proceso inflamatorio de la gastritis. Y Clostridioides difficile se asocia a los antibióticos. Esta bacteria va a producir dos enterotoxinas, toxina A y toxina B, que va a producir diarrea profusa, fétida, con dolor abdominal y fiebre, con el antecedente de uso de antibióticos recientemente. Lo que pasa acá es que el uso de antibióticos barre a las bacterias comensales normales, y estas otras bacterias que no están en gran cantidad comienzan a replicarse y producen problemas. ¿Qué va a producir? Puede producir colitis pseudomembranosa. Entonces, pruebas de manejo: 1, rehidratación oral, es el estándar de oro. Siempre utilizar rehidratación oral. Cuando usar antibióticos, se va a usar netamente en disentería severa, cuando ya exista compromiso sistémico. Forma grave de Shigella, cólera, se puede utilizar macróleo, oxetina, se puede utilizar cefalorina. Contraindicaciones: si se sospecha de infección por E. coli hemorrágica, los antibióticos, como les mencioné, inducen lisis bacteriana, liberación de toxinas Shigella. Antimortilínicos como loperamida contraindicados también. ¿Por qué? Porque puede haber lo que quiere el cuerpo es eliminar las bacterias, eliminar todo este moco sangre que está generando inflamación, y si utilizamos antimotilínicos no va a haber este espasmo, y por lo tanto podría haber incluso riesgo de megacolitosis. Entonces, pilar de todo, la cuestión electrolítica, sale de hidratación oral. Se puede utilizar algunos otros medicamentos como susalicilato de bismuto para disminuir las molestias gástricas. El susalicilato de bismuto, que es el bismutol, puede producir incluso estreñimiento, puede hacer que la depresión salga negra, oscuras, o nivel de motilidad solo en adultos con fiebre y disentería. Y antimicrobianos no usar empíricamente solo en cuadros severos de inmunosupresión. El paciente de 65 años hospitalizado hace 2 semanas por neumonía adquirida en la comunidad, tratar exitosamente con ceftriaxona. Hace 48 horas inicia múltiples evacuaciones diarreicas, de olor muy fétido, asociadas a fiebre y dolor cólico abdominal severo. Laboratorio muestra leucocitosis importante en 18.000. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del tratamiento de lesión inicial? Clostridium perfringens, o rehidratación oral, bacteroides fragiles, metronidazol, Clostridium difficile, vancomicina oral o fidalzomicina, y o Staphylococcus aureus con midazolam. ¿Cuál sería acá la respuesta? ¿A, B, C o D? Claro, entonces, si bien es cierto, los clostridioides pueden producir cuadros infecciosos, pero clostridioides difficile es el que se asocia más al uso de medicamentos previamente. Y como comentamos, hay fiebre, hay depresiones muy fétidas,
Luego tenemos protozoarios. Los protozoarios también pueden producir cuadros diarreicos y algunos pueden producir diarreas disentéricas, cuadros de mala absorción o diarreas acuosas. Dentro de las diarreas disentéricas, el principal representante es esta huella estolítica. Son protozoarios, una ameba. ¿Qué va a pasar? Uno va a ingerir los quistes a través de agua y alimentos contaminados. Estos quistes se liberan en el intestino delgado, se adhieren a las células y producen citólisis y activación de caspasas que generan apoptosis de las células dentro del uéter. Y esto puede generar ¿qué cosa? Destrucción celular y la formación de úlceras. Entonces estas úlceras son lo que van a condicionar producción de moco, producción de salida de sangre y inflamación que va a condicionar diarrea. Otro agente, otro protozoario es la llavia intestinal, llavia alambre, que produce gastritis, que puede producir cosas de mala absorción también. El intestinal es otro tipo de llavia que se adhiere al epitelio, puede producir borramiento de las microvellosidades y apoptosis inducial también. Va a ser una diarrea acuosa a una diarrea esteatorreica por la mala absorción, puede haber meteorismo y distensión abdominal y pérdida de peso severa por esta mala absorción sumado al cetorreo. Otros agentes tenemos diarreas acuosas oportunistas por coccidias y microsporidium. Estos protozoarios se van a ubicar, si bien es cierto son intracelulares, pero se van a ubicar en extracitoplasmáticas en esta parte. Aquí tenemos a la célula epitelial y aquí está afuera estos protozoarios y forman un organelo alimentador. Van a repoblar la velocidad con enterocitos inmaduros debido a que no permiten que el enterocito se replique o se alimente adecuadamente, y va a producir una diarrea secretora laica en alto volumen. Es importante la producción de diarrea en gran cantidad. Y en pacientes con SIDA, cuando actualmente ya no se utiliza el término SIDA, se habla de enfermedad avanzada por VIH. Entonces, pacientes con esta enfermedad avanzada por VIH, no sé, de 4 bajo, van a producir diarrea fulminante hasta 20 litros por día, que esto va a llevar a caquexia, afectación del tracto biliar con parálisis extremosantes. Entonces, para el diagnóstico laboratorial netamente, vamos a ver que hay ciertos tamaños de los quistes que nos van a indicar el tipo de agente. La mayoría van a tener esta forma, van a ser circulares, van a ser quistes netamente, pero tenemos a Cryptosporidium con quistes en 4 o 6 micras, Ciclospora cayetaniensis de 8 a 10 micras, Cistospora belli de 20 a 30 micras y Microsporidias en unos 5 micras. Entonces tenemos el Cryptosporidium va a ser positivo en ácido alcohol resistente, van a ser rojos y redondos, que es el tratamiento de primera línea, tratamiento de soporte, hidratación, iniciar tratamiento antirretroviral en los VIH y nitazoxamida en pacientes sanos. Ciclospora podría salir positiva con condición de Sil-Nielsen, tratamiento con cotrimoxazol. Cistospora positiva con Sil-Nielsen, tratamiento con cotrimoxazol. Y Microsporidia se utiliza albendazol. Entonces, cuando un paciente con VIH en estadio avanzado viene por diarrea profusa y se sospecha de infección por microsporidias o cistosporas, el tratamiento inicial es con cotrimetoprim sulfamethoxazol. ¿Por qué? Entonces acá tenemos coccidias y microsporidias. Entonces como coccidias tenemos Cryptosporidium y Ciclospora. Estos son coccidias. Y estos son los otros que son microsporidium. Entonces coccidias y microsporidium. Entonces, dentro de las coccidias tenemos al cotrimoxazol que nos sirve, microsporidium tenemos también cotrimoxazol. Por ejemplo, un paciente con VIH que viene con diarrea, tratamiento inicial es con cotrimoxazol. Pero si no mejora, posteriormente se considera otro tipo de medicamento. Entonces, en resumen, entamoeba histolítica va a producir disentería más úlcera en botón y camisa. Se puede hacer el diagnóstico por antígenos, PCR, pero más que todo se van a encontrar los trofozoitos. Tratamiento con metronidazol o hidroxanida. Llavia intestinalis, esteatorrea, se va a encontrar en pacientes que vienen de viajes o que han señalado tomar aguas de arroyos. Diagnósticos, quistes en heces o antígenos fecales. Tratamiento con metronidazol o nitazoxamida. Cryptosporidium, diarrea secretora masiva en VIH, Sil-Nielsen positivo, 4 o 6 micras de tamaño.
tratamiento antirretroviral y transfusión antirretroviral para mejorar la respuesta del cuerpo, no que la antirretroviral vaya a ser correcta. Y cistoisospora y ciclospora, oportunistas, a ciertos resistentes, son las ciclosporas de más tamaño, y tratamientos con protocolos. Entonces, el diagnóstico evita la morbilidad grave y las intervenciones necesarias. Entonces, paciente de 25 años con antecedentes que viaje de mochilera, bebió agua de un arroyo de montaña hace 14 días. Luego viene con diarrea líquida inicial que transicionó a heces fétidas, flotantes y grasosas, marcada distensión abdominal y náuseas. Sangre oculta en heces negativo y sangre de grasa fecal posicional. ¿Cuál es el patógeno más probablemente asociado? Entamoeba histolítica y entamoeba dispar pueden producir cuadros de diarrea. Entamoeba histolítica es la que produce úlceras también. Cryptosporidium nos puede producir diarreas también en mayor cantidad. No hay algunos antecedentes y necesitamos condiciones de inmunosupresión. Balantidium coli es una ameba también que puede producir diarrea profusa, puede haber sangrado, pero las condiciones son por consumo de, digamos, estar en otros tipos de lugares o consumo de carnes crudas, comer en la calle. Entonces, acá que tenemos llave, ¿no? Para llave intestinalis tenemos consumo de agua de arroyo, diarrea líquida, fétida y diarrea grasosa o grasa en heces, que se relaciona al síndrome de mala absorción. Ahora, si hablamos de fiebre, de infecciones intestinales no solamente es hablar de diarreas. Hay cuadros que también no necesariamente va a generar diarrea, pero sí puede haber infección a nivel intestinal. Tenemos a las fiebres entéricas producidas por salmonella. Entonces, la fiebre tifoidea es un enemigo silencioso con supervivencia intracelular. Transmisión fecal oral, invasión silenciosa, produce el epitelio intestinal a través de las células M. Hay fagocitosis por macrófago del tejido linfoide, pero no hay una respuesta inflamatoria invasiva debido a síntesis de flagelina que va de los receptores de los receptores toll-like, movimos adelante, que estos receptores reconocen cuáles son las bacterias que son, digamos, patogénicas, patógenas. Va a haber un enmascaramiento y supervivencia, fagosoma, y posteriormente se va a diseminar hacia el sistema reticular endotelial a través de la sangre. Entonces, puede haber incluso portadores crónicos con expresión asintomática de salmonella en heces y orina por más que todo un año. Hasta un 5% de pacientes no tratados pueden tener ser portadores crónicos. Hay una fuerte asociación con colelitiasis, porque la bacteria forma biopelículas en los cálculos del colesterol, y impacto clínico con aumento de riesgo de carcinoma de vesícula biliar por esta presencia de estas bacterias. Entonces, la presentación clínica, expectativa versus realidad. La realidad es que hay una alta frecuencia de fiebre progresiva escalonada sin ningún foco, cefalea frontal, astenia, malestar general y tos seca. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se presentan estos pacientes? Son pacientes en los cuales podrían haber factores de riesgo de consumo de alimentos en la calle, o de repente no tener unas buenas costumbres higiénicas, y que vienen con fiebre persistente. Ahora, generalmente en menor cantidad podrían haber algunos otros signos, como manchas rosadas en el abdomen, bradicardia relativa con disociación esfingotérmica o tema de parte del plano legal. ¿A qué se denomina esta disociación esfingotérmica? Cuando uno tiene fiebre, el cuerpo reacciona y va a haber una taquicardia reactiva por la misma fiebre. ¿Por qué? Porque al haber taquicardia aumenta el flujo sanguíneo para que la sangre se disperse con todo el placenta por todos lados, tratando de calmar el problema que está generando. Pero ¿qué ocurre en estos pacientes? Hay fiebre, pero no hay taquicardia. Entonces hay esta irregulación esfingotérmica que es característica de la fiebre. Entonces, como vimos inicialmente, cuando hay un cuadro de inflamación en el intestino,
estas bacterias que salen de la luz intestinal de central bloqueación pasan al sistema que no soporta, llegan al hígado y van a producir inflamación hepática. ¿Qué vamos a tener acá? Elevación de enzimas hepáticas. También por el mismo hecho de que estas bacterias, en caso de salmonela, se distribuyen al sistema reticular endotelial, a hígado, a vaso, y por lo tanto también podría haber hepatitis terminal. Puede haber recuerdo leucocitario normal o incluso leucopenia. Y en este caso, sí es cierto, hay fiebre, pero no va a haber leucocitosis. Entonces, fiebre sin leucocitosis, con hipertransaminemia, pero sin taquicardia, podría hacernos pensar también que eso podría ser una fiebre tifoidea. Entonces, ¿qué es lo que usamos para el diagnóstico? El diagnóstico tenemos que puede hacerse por hemocultivos, mielocultivos, coprocultivos o serología o el test de Vidal. La serología y el test de Vidal es lo que generalmente más se hace, pero tiene una sensibilidad muy más baja. Detecta anticuerpos contra antígenos OIH. Esos son los antígenos, las aglutinaciones febriles que se hacen en todo paciente que tiene fiebre. Las aglutinaciones febriles, el resultado les sale antígeno O, antígeno H, paratifia A, paratifia B, incluso la gran procedura. Tenemos que debemos tener valores bastante elevados para suponer que podríamos tener una infección. Pero también hay otros exámenes que son más invasivos como hemocultivo, que tiene una sensibilidad baja, un 30-70%, porque cae drásticamente después de la segunda semana. O sea, va a haber una bacteria de bajo grado porque el cuadro inflamatorio va a estar en otros lados, donde podría estar a nivel de médula ósea. Entonces, va a haber mielocultivo, sí va a tener una sensibilidad hasta el 95%, porque se va a mantener positivo en semanas. Es el gol estándar de los exámenes. Coprocultivo podría servir igual con una sensibilidad bastante baja y aumenta su rendimiento netamente en la tercera semana. Sirve para identificar portadores crónicos si se requiere una muestra sellada. Entonces, en la primera o segunda semana podría haber bacteriemia, con fiebre en aumento, diseminación, retículo endotelial. Pero en la tercera semana, en la enfermedad es la semana donde hay mayor riesgo. Ahí puede haber necrosis del tejido linfoide, incluso perforación intestinal, como principal causa de abdomen agudo clínico y peritonitis, hemorragia digestiva por oxidación de las placas de Peyerl, o incluso encefalopatía tifoidea. Dentro del tratamiento, desde hace mucho tiempo se ha buscado opciones terapéuticas. Cloranfenicol ha sido un buen antibiótico que ha servido para las infecciones por Salmonella tífica, pero en el tiempo ha comenzado a disminuir su eficacia por mecanismo de resistencia, ¿no? Incluso se ha utilizado ampicilina, timetormizol, metronidazol. En los 70 ya se habla de resistencia a cloranfenicol, se deja de utilizar cloranfenicol, se comienzan a utilizar fluoroquinolonas, pero ya actualmente se habla de resistencia a fluoroquinolonas en más del 90%. Por lo que el tratamiento se recomienda con ceftriaxona. Entonces, la resistencia con la cloranfenicol, ampicilina y resistencia a fluoroquinolonas, no solamente en Asia, en varios países, inclusive el nuestro, hace que el tratamiento actualmente, cuando yo sospecho una infección por Salmonella tífica, es inicialmente con ceftriaxona. Entonces, podrían colocarse vacunas, sí hay vacunas vivas orales atenuadas, que pueden otorgar una protección moderada, pero no protegen específicamente contra Salmonella hepatitis. Siempre considerar fiebre entérica en toda persona que viene de zona endémica. A veces podría haber una descarga relativa, manchas rosadas, pero no es algo que sí o sí debería cumplirse. Si bien es cierto, el test de Vidal nos puede servir, pero lo ideal sería hacer hemocultivos o mielocultivos en estos pacientes y tener en cuenta en la tercera semana que el paciente podría complicarse. Entonces, el paciente varón de 25 años se acude por un cuadro de 10 días de evolución caracterizado por fiebre que hasta 39 grados, cefalea intensa, constipación y tos seca. Prefiere haber regresado a un viaje de sudeste asiático hace 3 semanas. Tenemos presión arterial 170, frecuencia cardíaca 75, con una temperatura entre 29.2. Abdomen inmediatamente doloroso, laboratorio con leucocitos en 4500, pero lo que tenemos con la segunda en 120. ¿Cuál sería la prueba de mejor elección en este caso? Para comenzar, ¿cuál sería el diagnóstico en este paciente? No sería una fiebre de tifoidea. ¿Qué tenemos a favor? Tenemos algunas condiciones que tenemos fiebre entre 39.2, obviamente, por la fiebre
Oye, pero ¿qué pasa acá? No hay taquicardia. ¿Qué más vemos? Compromiso hepático y no hay leucocitos a pesar de que entonces vimos acá que el diagnóstico debería hacerse con hierro continuo. Y por último, ya entramos a esta parte que son las toxinfecciones alimentarias o intoxicaciones alimentarias. Que siempre a veces se escucha, a veces una noticia, que una familia comía en un restaurante y todos se han enfermado. Entonces, ¿qué ocurre? Estas son enfermedades adquiridas por ingesta de alimentos contaminados con patógenos microbianos, pero recuerden que es por toxinas preformadas. Más de 48 millones de casos anualmente, con 128.000 hospitalizaciones. ¿Quiénes son los que tienen alto riesgo? Lactantes, mujeres embarazadas, ancianos e inmunosuprimidos. Acá el pilar del diagnóstico es el periodo de ictus. Entonces, el tiempo de desarrollo de las manifestaciones deben hacer pensar cuál podría ser el agente causal. Si se da dentro de las 24 horas, hoy día he comido algo y ya mañana estoy mal, probablemente, y si no solamente he sido yo, ha sido varios, estamos hablando de una intoxicación alimentaria. ¿Qué nos puede producir un cuadro en menos de 24 horas? Con toxinas preformadas, Staphylococcus aureus de 1 a 8 horas, bacilos serios de 0.5 a 6 horas, o norovirus, que también habíamos visto que puede producir brotes. Si el cuadro se presenta dentro de los 3 días de haber yo tenido la ingesta, podría ser por Clostridium perfringens, E. coli enterotoxigénica o Vibrio cólera, tiene también en productos marinos. Si es más de 3 días después de haber consumido, eso va a ser ya una diarrea acuosa, sino va a ser diarrea inflamatoria, sanguinolenta, Campylobacter jejuni, E. coli productora de toxina Shiga, Listeria monocytogenes o Yersinia. Entonces, en aquellos de incubación corta, menos de 24 horas, y como les mencioné, por toxinas preformadas en el alimento, que son toxinas que resisten a la cocción. Puede ser por Staphylococcus aureus o Bacillus cereus. Staphylococcus aureus tiene un sinfín de toxinas, más de 50 toxinas. Y todas las toxinas, su enterotoxina A y B, son las que van a producir el problema. Un tipo de incubación de 1 a 8 horas, que va a haber cólicos severos, cólicos, incluso no podría haber fiebre en un 9% del caso. ¿Cuáles van a ser los vehículos? Jamón, mayonesa, ensaladas, huevos, netamente por contaminación con el manipulador. El Staphylococcus vive en la superficie de la piel. Entonces, aquel que corta la carbonada, de repente le entrega, o el que hace tu pan con jamón, ¿no? El que prepara la mayonesa, casca el huevo, ensaladas con huevo. Y bacilos serios, esto va a ser por la cereulida, que va a ser un péptido de este bacilo. 0.6 horas, va a haber vómitos en el 100% cólicos, se puede no haber fiebre. En vehículo típico, arroz frito, arroz recalentado. ¿Por qué? Porque bacilos serios se va a generar, va a crecer, va a aparecer en el arroz. Si uno cocina arroz, lo ideal es que una vez que lo cocine, lo haga. Mientras más tiempo es el arroz expuesto, más tiempo va a generar bacilos serios. Y mientras mayor cantidad de bacilos serios haya, pues más yo me puedo contagiar. Entonces, este arroz recalentado yo lo frío con arroz chaufa, ¿ya? Y ese arroz chaufa, este arroz frito, que resiste a la cocción, es un arroz ya cocinado y guardado. Entonces, podría crear un cuadro de síndrome diarreico que puede ir de acuoso a disentérico, como hace 24 horas. Como les mencioné, puede haber diarrea acuosa por Clostridium perfringens, por producción de enterotoxina, E. coli enterotoxigénica, más o menos 6 días de duración, más que todo en viajeros, Vibrio cólera, calambres musculares, esto por consumo de alimentos marinos. Diarrea sanguinolenta, como sin fiebre, disentérica, salmonella montifoidea, Campylobacter jejuni. Recordemos que Campylobacter tiene que ver con granjas, animales, huevos. Este coli entero, el productor de toxina Shiga, netamente aquellas de serogrupos O57 y no O57. Shigella, que produce alta fiebre, y ella clásica que vimos anteriormente.
Otras complicaciones, síndrome urémico hemolítico, más que todo por el coli, producto de toxina Shiga, que va a producir la toxina Shiga y la toxina. Triada de falla renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica, más o menos una semana posterior a la declaración. Listeriosis invasiva, vimos que listeria monocitógena puede producir romboencefalitis, pero también puede producir una serie de compromisos en otros órganos. Se asocia a quesos blandos y fiambres también, ahí puede crecer la listeria y por ahí nos podemos contagiar. Sepsis por virus prolíficus, consumo de ostras crudas, mortalidad altísima, netamente en personas que tienen enfermedad hepática. Síndrome postinfeccioso, Guillain-Barré por los clínicos Campylobacter jejuni, hepatitis reactiva, Salmonella Shigella. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuándo pedir pruebas? La mayoría de estos eventos se autolimitan. Diarrea, vómitos, un par de días o un día, me hidrata y ya se toma, ¿no? Pero en algunos, si es que hay fiebre alta concurrente, diarrea muy sanguinolenta, signos de sepsis, de deshidratación severa, sí se podría recomendar hacer cultivos o estudios de PCR, como vimos en el manejo del diagnóstico de la disentería. Tratamiento, como siempre, soporte, hidratación oral siempre. Puede ser oral o lo menos, dependiendo del grado de deshidratación. No se recomiendan fármacos antimotilidad. Lo que tu cuerpo quiere es eliminar todo aquello que genera el producto inflamatorio, no lo cortes. A menos que al final hagas sus exámenes y veas que el problema es un problema no infeccioso, ¿no? Es una reacción inflamatoria que se sale negativa. ¿En quiénes usamos antibióticos? Para sepsis, listeriosis, cuadros severos. Se evita netamente si es que yo sospecho de E. coli, productora de toxina Shiga, E. coli enterohemorrágica, porque hay riesgo de síndrome urémico hemolítico. Recuerden que si yo utilizo antibióticos, se lisan las bacterias, se liberan toxinas y podremos llegar a este síndrome mucho más rápido. Las moleculares sirven, pero el cultivo sigue siendo vital para determinar la sociedad. Entonces, hablando ya de estas diarreas, intoxicaciones alimentarias, recordemos que la clínica dicta el tiempo. Entonces, el periodo de incubación, menos de 24 horas, pensar en estafilococo, pensar en Bacillus cereus. Hasta 3 días, pensar ya en coliterotoxigénica, pensar en Campylobacter. Más de 3 días en coliteria hemorrágica, Shigella, hidratación más que fármacos, siempre. Proteger al vulnerable, tener en cuenta que embarazadas y no deprimidos ancianos son los que podrían tener mayor riesgo de complicaciones por la deshidratación. Y en salud pública, siempre se tiene que notificar inmediatamente. Si yo tengo 20 alumnos de la Continental que se vinieron a poner acá ese carrito que está por ahí, ¿no? Y que llegan a la clínica o que llegan al hospital, entonces ahí yo le digo, ¿qué ha pasado? Todos han comido en el mismo lugar, se tiene que notificar. ¿Por qué? Puede ser que ahí haya malos manejos, y si ha habido gente que se ha infectado, se ha enfermado, podría haber gente que se enferma peor y algunos de repente no lleguen, no se choquen y se pueden morir. Entonces, un grupo de 5 estudiantes de medicina con urgencias con náuseas intensas, vómitos repetidos, cólicos abdominales. Los síntomas que hicieron bruscamente 4 horas después de almorzar ensalada de papa con mayonesa en la cafetería. Ninguno tenía fiebre. ¿Cuál es la etiología más probable y su mecanismo patogénico? Campylobacter jejuni por irrigación de la mucosa intestinal, Rosario por ingestión de heterotoxina termoestable, Toxinas preferentes por producción de heterotoxina en vivo, o E. coli por endotelial por biotoxina. Una vez. Estafilococo le dije bueno, tenemos la mayonesa y tenemos un cuadro brusco. Recuerda que estafilococo desde más o menos 1 hora hasta más o menos 4, 5 horas, 6 horas, sí podría darnos, podríamos pensar en esto. Entonces, en conclusión, la diarrea puede ser adquirida en la comunidad, puede estar netamente en niños, luego del destete, cuando comienza ya después de tomar leche y comienzan a comer sus papillas, a meter, ya a gatear, a meter partículas a la boca, o alguien viene y le besa, invitarlo. Rotavirus no vacunados, norovirus en cualquier edad, adenovirus que pueden producir cuadros de diarrea persistentes.
o bacterias como Shigella y coli enterotoxigénica. Diarrea del viajero, que se va a presentar 5 a 15 días por llegada. Coli enterotoxigénica, aquellos que van de Latinoamérica, África, Campylobacter en Asia. Parásitos como Giardia, por consumir agua hacia cualquier lado. Cryptosporidium, que también podría presentarse, pero pensar directamente esto en personas con supresión. Nosocomial, clostridioides difíciles por el uso de antibióticos previos, norovirus en infectados hospitalarios también, inmunosuprimidos, diarrea prolongada, malnutrición por cryptosporidium, citomegalovirus o microsporas, que ya comentamos. Listo, vamos a avanzar ahora.